Hace muchos años atrás, cuando todavía no existía internet ni los teléfonos móviles, ocurrió un caso que sería por siempre recordado por los amantes de los ovnis. Y podríamos decir que fue el primer caso famoso de contactados en España. Se trató de un fraude de proporciones gigantescas que a día de hoy llega a nosotros como una suerte de remake gracias a los influencers de YouTube que vuelven a presentarlo porque la memoria es cruel y lo presentan como una auténtica verdad. Hablo, que no haya dudas, del caso Humo. Pero ¿quién fue el que pergeñó este caso? Se trató, como se podría comprobar más tarde, de José Luis Jordán Peña, vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Peña confesó con toda suerte de detalles su autoría en el fraude, y hasta hay una declaración que Manuel Carballal publicó en El Ojo Crítico, donde confiesa este timo. Si hubiera sido falta algo más para conceder una explicación al misterio de Humo, se comprobó que las fotos que ofrecían como evidencia, esta misma que ahora vemos, era un engaño. Captada en San José de Valderas, aquel ovni con su panza con el símbolo caprichoso y tan característico de Humo, fue explicado posteriormente cómo se hizo, una burda maqueta. Todo esto debería haber puesto un manto de silencio y vergüenza a quien osara hablar del asunto, pero no. Siempre hay valientes que no temen ruborizarse, y más si representa euros. El creador de mitos ovni, Juan José Benítez, famoso ufólogo conocido por plagiar el libro de Durantia para esbozar sus bestsellers, conocido como Caballo de Troya, La rebelión de Lucifer y docenas de libros más, volvió a desempolvar el caso Humo en su libro El hombre que susurraba a los humitas. Y dice más. Yo pienso que el fenómeno es real, aunque alguien ha metido la mano y ha contaminado el caso. Yo creo que hay que investigarla bien y no dejarse influenciar, ¿no? por las cosas que dice uno y que dice otro. Aparte que esa persona que metió la mano es un mentiroso patológico. Se le han pillado en 27.000 mentiras de todos los colores. Por tanto, no tiene credibilidad. Y está claro, este hombre ha sabido cosechar un éxito avasallador con sus libros que se vendieron mundialmente, e incluso es un defensor acérrimo de que no solo nos visitan extraterrestres del espacio exterior, sino que están infiltrados con nosotros. Fruto de ello fue su libro Ricky B, sobre una americana que el periodista navarro afirma es una alienígena. En realidad, Ricky B es el nombre misterioso que le puso Benítez para ocultar el auténtico nombre que, gracias a Javier Garduño de Escéptica, investigamos años atrás. Se llama Regina Brunin y tiene más de americana que de extraterrestre, pero este caso lo abordaré como corresponde en otro video. Volvamos a Humo y sus emisarios. A mediados de los 80 empezaron a surgir grupos de corte sectario que empleaban esa historia de alienígenas humitas para doblegar la voluntad de sus creyentes y conseguir de esta manera, obviamente, dinero y favores sexuales. El caso más famoso fue el de Edelweiss, pero también en Bolivia surgieron las conocidas como las Hijas de Humo, una secta que solía frecuentar los congresos ovni o de corte New Age con el afán de captar incautos. Me las crucé en varias ocasiones. Los humitas eran seres extraños, decían sus contactados, porque afirmaban tener las yemas de los dedos muy sensibles y por eso utilizaban mecanógrafos para redactar sus misivas. A la vez, cuando hablaban por teléfono, tenían la voz gangosa porque aseguraban que, como se la pasaban hablando telepáticamente, tenían atrofiadas las cuerdas vocales. Es que no las usaban mucho, usted entiende. En medio de este enrarecido ambiente apareció Enrique López Guerrero, un sacerdote que habló al diario amarillista ABC que todo lo que se contaba sobre Humo era auténtico y que sus visitantes vivían regiamente en España hacía tiempo. Tengo conocimiento pleno de que en España reside una colonia cuya misión es totalmente bienhechora y pacífica, pero cuyo descubrimiento equivaldría a una especie de shock de tipo macrosocial y a serios y graves perjuicios, afirmaba López Guerrero, investido de su autoridad de clérigo. En 2014 muere Peña, autor del fraude ufológico del siglo, pero no su legado. Las comunicaciones con los humitas continuaron. En vez de los simples correos postales, empezaron a adaptarse a la época tecnológica y a día de hoy utilizan Twitter. Sí, oyó bien, utilizan Twitter y esta es la cuenta en cuestión.
Por ahí mismo, un alienígena le vaticina a José Luis Camacho, influencer de internet en lo que a humo se refiere, sobre los acontecimientos venideros en el mundo. Y por supuesto, Camacho, con voz gruesa y ademanes muy escénicos, transmite esa información made in humo para su numerosa audiencia. Iker Jiménez dice que es un experimento social lo que hace Camacho. Lo mismo dijo Peña, que lo hizo como un experimento social para ver cuán crédula es la gente. Pero en el caso de Camacho, esos millones de seguidores, sus libros del tema, le reportan unos jugosos ingresos que dudo muchísimo tengan que ver con experimentos sociales. Se puede decir que Camacho se percibe a sí mismo como un contactado. Después de todo, insiste que se está comunicando con seres procedentes de otros planetas. Eso, al menos, es lo que en la jerga ufológica significa contactado. En otro video vimos otro de estos contactados, conocido como Cristo Ángel Acoglanis. Pero el número de contactados aumenta día a día, y es que es un negocio redondo decir que tienes comunicación directa con un ser extraterrestre supuestamente más evolucionado que los seres humanos. Y en este mundo del contactismo cibernético aparece Rimbel35, es decir, David Parceriza, un español youtuber que se hizo famoso por sus afirmaciones extravagantes, conspiranoicas y sus libros que refritan el tema de los extraterrestres ancestrales. En su libro, Enki, Padre de la Humanidad, habla de una raza de extraterrestres que crea al ser humano para esclavizarlo. Y, como toda historia romántica, uno de esta raza se opone a ello y se rebela contra sus amos. Una historia semejante a la que Zecharia Sitchin redactó en sus Crónicas de la Tierra, lo mismo que Daniken, Colosimo, Charroux, etc. Nada nuevo bajo el sol, pero sí para YouTube. Son millones los que creen a pie juntillas en las afirmaciones de Parceriza, que, totalmente compenetrado en el tema, ni se sonroja al mentirles a las personas con sus videos sobre conspiraciones, aliens, etc. Su intención, como la mayoría de los youtubers de esta corte, es atemorizarte, generarte ansiedad. La ansiedad es un estado que les sirve a ellos, porque volverás a sus redes sociales a saciarte con más información a ver si te quedas tranquilo, pero nunca te quedarás tranquilo. Para cuando te des cuenta, ya eres uno más de ellos y me estarás dejando en este video comentarios insultándome, cargados de ira por criticar estos movimientos basados en la mentira extraterrestre. El movimiento de los contactados tuvo en Argentina su epicentro en Córdoba, como ya expuse en otro video, y ahí quedó enclavado para trasladarse ocasionalmente a Entre Ríos o Uruguay. Pero si buscamos dónde germinan todos los contactados, a no dudarlo, es la provincia argentina de Córdoba, precisamente Capilla del Monte. Ahí se nucleó Francisco Chechi, este hombre que desde hace varias décadas se dedica al contactismo. Asistí en su día, cuando era muy joven, a sus reuniones. Es el clásico gurú espiritual que se cree escogido por los extraterrestres, pero cuyo propósito es captarte para que formes fila en su secta y de esta manera hacer lo que hacen todos los contactados, que trabajes para que ellos no lo hagan. Hugo Jaime es otro de estos comerciantes de ovnis. Lo conocí hace muchos años atrás, pernocté en su campo con unos amigos. Es el clásico místico iluminado que, cuando no tienes cambio para pagarle la noche, es capaz de trompearte ahí mismo. Como vi que le sucedió a un amigo que acampó en su zona y al no poder pagarle con efectivo, Hugo Jaime lo insultó, le gritó y lo humilló sin piedad. Parece que los hermanos cósmicos no le enseñaron el amor al prójimo. ¿A dónde tenemos que ir? Mañana, si Dios quiere, nos reencontraremos aquí. Les pido que difundan este mensaje para activar los corazones. Otro de los más modernos místicos contactados capillenses es Antarel Elohim. Sobre él poco puedo decir, no lo conocí en persona ni asistí a sus eventos. Pero si examino sus videos en YouTube y sus intenciones de secta, no me quedan dudas de lo que pretende. Es el galán que sale en esta imagen, le encanta vestir de blanco y usar escenografías a lo Star Trek. Si decides sumarte a su emprendimiento y comprar sus casas de 50 a 70 mil dólares, obvio en su terreno, así te tiene cerquita, tendrás que manejarte con su moneda que es el token sub, que tiene su equivalente en dólares americanos. Otro de los contactados que se afincó, o al menos lo quiso, en Capilla del Monte fue Ricardo González, un peruano que sigue la misma línea contactista de Sixto Paz, famoso contactado que fue conocido internacionalmente gracias a los aportes de JJ Benítez, el adalid de los contactistas, ya que él mismo se cree uno de ellos.
González va directo al grano, sin rubor, sin temblor en la voz, te dice viéndote fijamente a los ojos que se encontró un extraterrestre del planeta Apu, cuya altura era de 2,70 metros. Obviamente era de ojos azules y muy rubio, con el cabello por los hombros, algo así como vemos en este dibujo. La base de este tipo de extraterrestre ya la encontramos en los relatos de Billy Meier, el manco famoso por las fotos trucadas de ovnis que popularizó a las venusinas, sumamente atractivas y bien rubias, como podemos ver en esta imagen de una de ellas, imagen un poco borrosa. En realidad, como se demostraría más tarde, aquella imagen difusa pertenecía a una corista y modelo de televisión. Aquí la podemos ver un poco mejor. Pero estos son detalles nada más, dirán los contactados, y con eso seguirán sembrando mentiras por doquier. Esta descripción tipo nórdica de los extraterrestres tampoco se inicia con Bill Meier. Hay que rastrearlo todavía más atrás y nos encontramos con George Adamski. En la década del 50 cobró notoriedad por sus fotos trucadas de ovnis que daban por auténticas y que no eran más que pavas de cocina, y sus contactos con una raza alienígena con las que volaba por el espacio con sus ovnis. Fue el primer contactado de la historia, el que sembró la idea y que dispararía la imaginación de cientos de otros iluminados que replicarían el mismo modus operandi. Lo importante de este paneo de la historia contactista mundial es que siempre sus elegidos tienen graves problemas con la autenticidad de lo que enseñan como evidencia de sus contactos, y en la mayoría procuran formar sectas para captar acólitos que les permitan su manutención económica. Cada país ha sabido cosechar los suyos. En Perú, Sixto Paz. En Argentina, Acoglanis. En España, José Luis Cordán Peña. En Estados Unidos, George Adamski. En Suiza, Bill Meier. Por debajo de sus figuras se agitan los Dante Franch, los Francisco Chechi, los Ricardo González, los JJ Benítez, que pretenden todavía vendernos la historieta de las visitas extraterrestres y captar nuestra inteligencia con engaños de todo tipo. Para finalizar, veamos uno de los fraudes más recientes por uno de los más reputados contactados españoles, llamado JJ Benítez. Es lo que se conoce como contactado de bajo perfil, porque no dice a grandes voces que lo es, pero en sus libros da todos los indicios de que los extraterrestres se contactan con él, anillos misteriosos que dejan los ETs, mensajes en el cielo en formas de luces y hasta el relato de una abducción cuando era niño. Benítez manejaba un programa en televisión española sobre ovnis y rarezas del mundo conocido como Planeta Encantado, y ahí presentó un alunizaje inédito, la otra cara de la moneda que nunca se contó, y ante miles de televidentes Neil Armstrong y Buzz Aldrin exploraban edificios en ruinas en el mar de la tranquilidad, en la luna, y Benítez, de fondo, lo confirmaba. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Pero, ¿cómo llegó a su poder este video inédito? Fue por parte de un alto mando de las Fuerzas Armadas, que ya está fallecido y cuyo nombre no pudo revelar. Afirma Benítez que es único este documento, porque los vestigios que vemos ya no existen. Lanzaron una bomba atómica desde Washington para eliminar todo tipo de vestigios. La idea de las construcciones lunares se la susurró en realidad Sixto Paz Wells, cuando lo conoció y difundió su historia de contactismo extraterrestre en su libro OVNIS SOS a la Humanidad. En la misma década del 70, Benítez tuvo otra confirmación de las bases extraterrestres con el libro Bases OVNIS en la Tierra. Su autor, Douglas O'Brien, decía ser un espía de la CIA, pero en realidad se llamaba Javier Esteban y escribió con aquel seudónimo para que le pudieran publicar el libro, porque dudo que nadie creyera fuera un espía llamándose Esteban.
Lo revistió de datos técnicos y fechas concretas para darle verosimilitud, y lo logró. Cientos de investigadores ovnis lo contactaron tras leer su novela. En su libro mencionaba que en la Luna había 5 bases para que los ovnis pudieran estacionar tranquilamente, pero el diabólico Estados Unidos las había destruido con bombas atómicas. Parece que la idea le quemó el coco a Benítez, y cuando presentó en televisión española su inédito video del alunizaje, no se dio con muchas vueltas. Ahora bien, si se fijan, las construcciones tienen los marcos de madera propios de la Tierra y que sería impensable que pudieran erigirse en las condiciones de la Luna. Igual, más de uno se creyó el cuento, pero más tarde se descubrió finalmente cómo era el fraude. Esas imágenes inéditas que tanto proclamó el periodista navarro eran en realidad una recreación encargada de Bulitun Studio, una firma de animación oriunda de Irún. En suma, todo era un burdo montaje. Y lo mismo las historias que nos cuentan los contactados. Créanlo o sucumban. Mi nombre es Sebastián Charré. Desde que era niño investigo el tema ovni, los fenómenos sin explicación o aquellas afirmaciones extraordinarias que captan la curiosidad humana. En este largo camino con 44 años solo he descubierto de los misterios, engaños, fraudes y los más coloridos timos que uno pudiera imaginar. Reconozco que me he decepcionado en gran medida, porque siempre quise creer, pero nunca me gustó que me engañen. Si te agradó esta clase de contenidos, dale pulgar arriba, suscríbete al canal si es que todavía no lo has hecho y deja tu comentario. Que tengas buenas noches.